tardes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nosotros, como siempre, mis hermanos, gozosos y contentos de poder pasar este tiempo junto con ustedes, Sí. aprendiendo de la palabra de Dios. Todavía estudiando acerca de la oración. Todavía. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a retomar la lección número 6. Recuerden que vimos razones por las que debemos orar más. Y hoy vamos a comenzar la segunda parte. Quitamos la pausa para continuar. Exacto, quitamos la pausa que puso el pastor hace una semana y vamos a empezar otra vez. Desde entonces estamos aquí sentados. Pausados. Sí. Y pues antes de comenzar, mis hermanos, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Y te vamos a pedir al pastor Moy si nos puede guiar en oración. Precisamente vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos y te damos toda la gloria a ti primeramente, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, nos has permitido poder respirar, Señor, y ver, Señor, este nuevo día que tú has hecho. Nos has permitido llegar hasta estas horas, Señor, y te agradecemos por tu infinita bondad y misericordia hacia nosotros. Te pedimos de tu guianza y de tu dirección en esta tarde. Que abras nuestros corazones, Señor, y que tu palabra surta efecto en nuestras vidas. Y más, Señor, el tema que estamos tomando, te pedimos, Dios, que cada día nuestro tiempo de oración y comunión contigo, Señor, sea diferente. Amén. Que sea de una manera fructífera en la cual podamos en realidad cumplir lo que significa la oración, platicar contigo, hablar y escuchar, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros, a nuestros hermanos que están viendo este video donde estén, Señor, también, y que no permita, Señor, que nada distraiga nuestro tiempo de comunión contigo en esta tarde. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, razones por las que debemos orar más. Tuvimos como texto base, hermanos, Lucas 18, versículos 3, 4 y 5. Lo voy a repetir otra vez esta noche, que dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aleluya. Entonces, hermanos, vimos la semana pasada estos consejos. ¿Por qué debemos ser personas disciplinados en la oración? Y mencionamos que íbamos a dialogar sobre 10 porqués, 10 razones, de las cuales solamente vimos 5. Vimos porque Jesús es nuestro modelo de oración. También vimos porque la oración se somete a la voluntad del Padre. También vimos, hermanos, por qué debemos de ser personas disciplinadas en la oración. Porque la oración nos hace dependientes de Dios. También porque la oración nos ayuda a vencer la tentación. Aleluya. Y también, hermanos, porque la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas como Dios quiere. Cuando terminamos esta quinta razón, dijimos pausa. Bueno, vamos a quitar otra vez. Quitamos la pausa y vamos a ver. Ya la quitamos 2 veces, ¿no? Sí. Entonces, estamos muy pausados. Bueno, entonces vamos a continuar, hermanos. ¿Por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Correcto. ¿Ok? Y vamos a dialogar sobre la sexta razón. Voy. ¿Por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Bueno, porque somos llamados a orar por los demás. En Primera de Timoteo vemos que los de Éfeso habían dejado de interceder por los perdidos. Así que Pablo le dice a Timoteo que esta práctica debe ser una prioridad. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Y al respecto, en este versículo nosotros hemos recalcado mucho que cuando queremos compartirle a alguien de Cristo, primeramente tenemos que orar por esa persona. Ese es el punto. ¿Y cuánto tiempo? No lo sabemos. Pueden ser horas, pueden ser días, semanas, meses, años, hasta que la persona venga al arrepentimiento. Y entonces creo que en lugar de ser una oración de petición o de rogativa, se convierte en una oración de agradecimiento, ¿no? Al ver a una persona que viene a los pies de Cristo, agradecemos entonces a Dios por esa persona que se convirtió y cambiamos el objetivo a otra persona que necesita salvación también. Claro, ahí empieza el plan de salvación. Ajá. Por oración. Sí. Una segunda referencia que tengo aquí es Santiago 5:16 y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. En la versión Reina Valera dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y obviamente aquí entendemos que lo importante a veces es confesar nuestras ofensas. Es lo que comentábamos la semana pasada, cuando decíamos a veces pedimos perdón, pero no decimos el por qué. No hay confesión. No somos objetivos en los que pedimos perdón. Y el pastor comentaba, no, Dios lo sabe todo, Dios nos ve lo que hacemos y incluso conoce las intenciones de nuestro corazón, y aún así a veces pensamos que el hecho de venir y pedirle perdón no es necesario especificarle por qué, y es importante confesar nuestras ofensas, cuanto más con Dios, pues con las personas que también tenemos alrededor. Sí. Y es muy interesante, hermanos, estos versículos. Pablo a Timoteo le recordaba que bueno, también les exhortaba a que se hagan rogativas, y hay muchas razones por las que tenemos que estar orando, ¿no? Correcto. Pablo da instrucciones muy claras en este pasaje de primera Timoteo capítulo 2, y es muy claro las instrucciones aquí. Y en Santiago la segunda parte dice: orad unos por otros. Entonces, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Porque somos llamados a orar por los demás. Hace el día de ayer, hermanos, estoy hablando con la mayoría de los pastores de nuestra conferencia, y la razón de que yo les llamo es para preguntarles: hermano, ¿hay alguna petición, alguna razón para que pueda apoyarles en oración? Y tengo mi lista de las peticiones de los pastores, pero cuando les llamo por teléfono, solamente esa es mi intención, a tener motivos claros de orar por los demás. Y nosotros como iglesia, hermanos, usted que es parte de nuestra iglesia aquí en Tecate, y si usted es parte de otra iglesia, donde quiera que usted se congregue, tenemos el llamado del Señor para orar por otros. Y seamos objetivos, hermanos, seamos directos. Si usted no sabe cómo orar por algunos hermanos, pregúntele. Y usted que es cristiano maduro, tenga la confianza de acercarse a otro cristiano y decir: apóyame en oración, y exprésele la razón por la que quiere que le apoye en oración. Tenemos que ser objetivos en nuestras peticiones de oración. A eso somos llamados, y por eso debemos ser personas disciplinadas en la oración. Hace unas semanas, ustedes recordarán, pastor, cuando estuvimos en el centro de rehabilitación de mujeres, una persona hizo una pregunta, nos dijo: ¿verdad que sí debemos orar por los demás? No sé si se acuerdan. Sí. Y Meli me dijo que varias mujeres, Meli me compartía que varias de ellas se acercaron con ella y eran muy insistentes en que por favor estuvieran orando por sus peticiones. Sí. Incluso había una niña que dentro de su petición decía pues que ella quería que oráramos para que sus papás estuvieran juntos otra vez, ¿no? De alguna manera, mis hermanos, la gente reconoce el poder de Dios, pero tal vez no sabe cómo orar. Ahí es donde entramos nosotros, y nosotros que somos hijos de Dios y sabemos cómo orar, pues intercedamos por los demás, ¿no? Es un mandamiento de nuestro Señor, por medio del apóstol Pablo, nos manda que oremos los unos por los otros. Y para serles sincero, no sé cómo funciona esto,
pero sí sé que funciona. Sí sé que interceder por los demás funciona. Y nosotros como iglesia hemos sido bendecidos, hemos visto cómo Dios contesta las oraciones de intercesión. Hemos visto milagros. De hecho, hace unos días hablábamos al respecto, dábamos gracias a Dios por un milagro en nuestra congregación, Sí. y le damos honra y gloria al Señor, ¿no? Y como decía el pastor, no seamos insensibles, mis hermanos, oremos por los demás. Yo sé que al igual que nosotros, cuando usted está en su tiempo de oración, se vienen personas a su mente. Cuando eso pase, mis hermanos, usted clame y ore por ellos. Y si le es posible, como decía el pastor, mándeles un mensajito y pregúntenles cómo están y si tienen alguna petición, y oren por eso. Hay personas a las que le tenemos más confianza. Sí. Eso que acabas de decir al final es muy importante. Si tiene confianza con alguien, mándele un mensajito y preséntale su petición de oración. Y como dice Yoba, hermanos, creo que es un comentario sano el decir, no sabemos cómo funciona, pero esto es parte de la soberanía de Dios, ¿Sí? y de la omnipotencia del Señor. Y como decíamos en lecciones pasadas, no le informamos nada a Dios, pero el humillarnos delante del Señor y presentar nuestras peticiones y las peticiones de otros al Señor funciona. ¿Cómo? No lo sabemos. Sí. Pero Dios en su infinita misericordia nos responde. El caso que mencionabas, Yoba, de un milagro en nuestra iglesia, nos emocionábamos tanto el domingo pasado cuando el hermano nos decía, yo estoy seguro que Dios escuchó las oraciones de la iglesia. Sí. Y es un milagro maravilloso, ¿no? Entonces, somos llamados, hermanos, a orar por los demás. No hagamos caso omiso de esa responsabilidad. Correcto. ¿Ok? La 7, Yoba. Bueno, la razón número 7 por las cuales debemos ser personas disciplinadas en la oración es porque la oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. Wow. Debido al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos acercarnos a Dios en oración para pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Además, orar unos por otros como iglesia nos ayudará a llevar juntos las cargas y luchas espirituales que tenemos. Job, capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué interesantísimo es este punto, Yoba. Sí. Hermanos, qué interesante. Si no hubiéramos leído referencias al respecto, como leyó Giovanni, de Job 42, Efesios capítulo 6, Santiago capítulo 5, la pura razón por la que debemos orar, y porque debemos ser persistentes en la disciplina de la oración. La oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. Hermanos, como decía hace un momento, no hagamos caso omiso de esta invitación. El acercarnos al Padre, hermanos, nos lleva a abrir nuestro corazón, y si acaso hay algo ahí molestándonos, ya sea de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, hermanos, como mencionábamos hace rato, hoy mencionaba hace rato, la confesión al Señor, eso trae sanidad a nuestros corazones. Me emociona mucho el caso de Job. Después de todo lo que leemos de desesperanza, de desesperación, de enojo, tanto de los amigos de Job como del mismo Job, terminar el capítulo de esta manera, terminar el libro más bien de esta manera, que el Señor quita la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos.
Es alentador, hermanos, y es emocionante ver el efecto tan poderoso que tiene la oración en nuestras vidas. Tenemos que ser personas disciplinadas en la oración. La razón número 8, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en la oración? Es porque la oración debe ser persistente. La Biblia nos enseña la Biblia más bien no nos enseña a orar casualmente, sino nos enseña a orar de una manera insistente y con fe. Tengo aquí 4 pasajes para leer, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. En Mateo 18 comienza el Señor aquí y luego le agrega una historia. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El pasaje que leímos al principio, la semana pasada y esta noche, dice: había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, fíjense, hermanos: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y es esta insistencia, hermanos, ser persistentes. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Correcto. Y primero Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No. Pobrecito de los que se llamen César, ¿verdad? No, sin cesar, es decir, sin parar. Tenemos que ser persistentes, tenemos que ser persistentes en nuestra oración. Correcto. Y al menos que ya nos creamos, mis hermanos, santos, creo que todos nosotros tenemos razones suficientes para seguir doblando las rodillas cada día y buscar el rostro de Dios. Sí. Orar por perdón, por fortaleza, por provisión, por ayuda, por sanación, por misericordia, por gratitud, por intercesión, por sabiduría, por alabanza, por obediencia, etc. Si somos conscientes de cada una de estas razones, mis hermanos, tiene sentido. Tiempo nos faltaría, pastor, para orar sin cesar. Sin cesar. Sí. Y por eso hemos recomendado incluso tener una lista de oración. Sí. Para que no se nos olvide. Ajá. Adelante, pues. Bueno, la siguiente razón que encontramos de por qué debemos ser persistentes en la oración, me tocó la más difícil. Pero debemos ser persistentes en la oración porque la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. El domingo escuchábamos una predicación muy acertada en ese aspecto, cuando el pastor Giovanni comentaba y le decía a las personas que estaban ahí: no les vamos a mentir a la gente al decirles que cuando uno viene a Cristo, pues la vida es color de rosa, ¿no? Se acaba el sufrimiento, y no, al contrario. Mencionaba Giovanni el pasaje donde decía que Jesús les dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. El sufrimiento, no cabe duda, hermanos, que vendrá a nuestras vidas, sea por enfermedad, consecuencias de nuestro pecado, situaciones económicas, etc. Nunca vamos a estar exentos del sufrimiento, pues es parte de lo que el Señor usa para hacernos más a la imagen de Cristo. Sí. Romanos 12, 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ahí está, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí. Y si se dan cuenta, en el versículo 12 lo menciona como una fórmula, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sí, y constantes en la oración. También en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Y este pasaje, sobre todo el versículo 32, es interesante porque si lo vamos en el 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti. En ningún momento dijo: yo me voy a interponer por ti, o no voy a dejar que pases por ese zarandeado, ¿no? No, al contrario, dijo: yo he rogado por ti. Nos demuestra lo importante que es la oración en tiempos de sufrimiento. Sigue el versículo otra vez, Moy, porque una vez que pases por eso, tú vuelve con tus hermanos. Que tu fe no falte. Y vuelve con tus hermanos y confírmalos. Sí. No les platiques tus penas. Sí. No les platiques tus desánimos. Vas a pasar por esa situación, pero yo he rogado por ti. La fe no te va a faltar. Aleluya. Qué promesa tan maravillosa tenemos ahí. Sí. Y algo que para mí es realmente motivante, pastor, es lo que le decía Moy al principio, que cada momento difícil o situación o circunstancia que pasamos nos acerca un paso más a hacernos conforme a la imagen de Cristo. Sí. Eso, mis hermanos, es yo creo que de ahí viene lo de estar gozosos en medio de la tribulación. Sí. Tener en mente que tiene un propósito, que Dios es un Dios soberano, que es un Dios que nos ama y que permite eso en nuestra vida por algo, ¿no? Y ese algo es hacernos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Pero no dejemos de orar, mis hermanos, pidamosle a Dios fortaleza y agradezcamos a Dios por cada situación. A Él sea la honra y la gloria. Sí. Y también podemos llamarle a eso, a madurez. Sí. Vamos madurando más en la vida cristiana. Y esa madurez nos va a llevar como hermanos mayores, hablando de tiempo en la fe, a estar listos para cuando uno de nuestros hermanos menores esté enfrentando situaciones, vamos a tener la palabra de consejo adecuada para la situación que están enfrentando nuestros hermanos menores. Sí. Moy, somos testigos, ¿no? Como nuestro pastor Tom Flaskerud nos ha platicado su conversión a Cristo, el asunto de su matrimonio y su vida desordenada que llevaba. Y precisamente cuando él entrega su vida a Cristo y formaliza su matrimonio, le vinieron años de dificultades. Sí. Nos lo ha compartido. Sí. Como Moy decía hace rato, y lo hemos hablado muchas veces aquí, como un mensaje equivocado de alguna manera, hermanos. Ven a Cristo y tu vida va a ser como si estuvieras en un lecho de rosas. Y Moy acaba de decir, no tenemos ese mensaje en las Escrituras, hermanos. Al contrario, tenemos el testimonio de gente que ha madurado en el camino de Dios a través de las pruebas y las dificultades, porque ha entendido, hermanos, o hemos entendido que la oración precisamente nos prepara para los tiempos de sufrimiento, para los tiempos difíciles. Y como Moy mencionaba hace rato, pueden ser de enfermedad, pueden ser consecuencias de nuestro pecado, que es el caso del pastor Tom. Puede ser situaciones económicas, pueden ser situaciones de salud, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, precisamente la oración nos prepara para ese tiempo de sufrimiento. Agrego un pasaje más en este consejo, hermanos, y es el de Efesios capítulo 6. El versículo 10, antes de hablar de la armadura, comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? A través de la oración. Y luego viene el consejo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos advierte la razón, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Entonces, hermanos, la oración nos prepara para los tiempos difíciles, para los tiempos de sufrimiento. Sin duda. Algo que menciona aquí este comentario, el comentario Diario Vivir acerca de este versículo 32, dice: Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo, esperaba hallar solo una paja fácil de soplar.
Pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta convertirse en un líder poderoso. Y como lo menciona el versículo 32 en la traducción al lenguaje actual, dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles. Aleluya. A mí. O sea que iba a ser testimonio para los demás, para que los demás se mantuvieran fieles al Señor. Amén. Sí, hilamos muy el curso de la historia. Después de que el Señor fue crucificado, todos los discípulos se apartaron de ahí del monte donde fue crucificado el Señor, y Pedro le dijo a los demás discípulos: yo ya me voy a pescar. De alguna manera podemos decir: ¿saben qué? Esto, como había sucedido con algunos otros líderes que se habían levantado, sí, líderes religiosos, y cuando murió el líder se acabó el grupo que habían levantado. Tal vez estaba eso en la mente de los discípulos, aunque habían visto tantas cosas en la vida del Señor. Pero cuando fue crucificado el Señor, Pedro dijo: me voy a pescar. Y fue todo un fracaso. Otros lo acompañaron. Pero luego viene el Señor, le hace la pesca milagrosa, Pedro deja todo, y después del Pentecostés, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ahí junto con los 120 que estaban en el aposento alto, a partir de ahí la Biblia registra a otro Pedro. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, y siendo eso que acabas de decir, siendo ejemplo y testimonio para todos los demás apóstoles y discípulos del Señor. Es que ya no era Pedro, era Peter. Tremendo hombre de Dios a través de la oración, y pasando, hermanos, por diferentes pruebas. Y finalmente, vamos a un comentario final ahí. La historia nos enseña, cómo murieron todos los apóstoles del Señor. No murieron, hermanos, en una residencia con trajes de miles de dólares, con unos zapatos bien lustrados, bien lustrosos, bien brillantes, con una carreta jalada por corceles finos, porque no podemos decir un auto de lujo en aquel tiempo, sino tal vez una carreta o un burro bien fortachón. No. Murieron como mártires por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero profetizado para ellos que tienen un lugar especial en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Correcto. Y la siguiente razón, mis hermanos, por la cual debemos ser personas disciplinadas en la oración, es porque tenemos que estar conscientes que estamos en guerra. Sí. En nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz, y debemos de estar orando unos por los otros para que la palabra de Dios sea propagada. Sí. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Si no estamos orando, no estamos reconociendo que por nosotros mismos no somos capaces de ser los esposos, padres, amigos, hermanos o empleados que Dios nos llama a ser. Qué tremenda cosa, qué tremenda, hermanos. En nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz, hermanos. No solamente es externa. Para empezar, hay una guerra interna. Lo hemos ilustrado algunas veces con el perro negro y el perro blanco. Y a veces pensamos que lo negro es más feroz y más poderoso. Y he preguntado, si se ponemos a pelear a un perro negro contra un perro blanco, ¿quién gana? Y muchos dicen, pues el negro. Por el color nomás. Por el color nada más. Racistas. Sí, pero no es precisamente eso, hermanos. Gana. El perro blanco representa la naturaleza cambiada, limpia, pura, santa. El perro negro representa la vieja manera de vivir. ¿Quién gana en esa guerra cotidiana dentro de nosotros? Lo que esté más alimentado. Si alimentamos nuestra vida, nuestra naturaleza caída, y la mantenemos todavía ahí, tal vez dando patadas de ahogado, pero finalmente está viva,
esa lucha cotidiana, cada día, hermanos, va a ser difícil. Pero si nos alimentamos para alimentar nuestra alma de las cosas de Dios, sin duda alguna, hermanos, cuando venga la dificultad y cuando se presente la guerra feroz que estamos enfrentando, vamos a salir victoriosos. Insistimos una vez más en Tesalonicenses, como lo dijimos en Timoteo, debemos estar orando los unos por los otros. También en Santiago lo dijimos. Y recordar, hermanos, una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, rogamos a Dios que cada día podamos meditar en la palabra de Dios y oramos para vivir vidas que glorifiquen al Señor, que dejemos de cumplir con orar como si fuera una opción o un pasatiempo para nosotros. Más bien, que seamos conscientes de nuestra profunda necesidad de acercarnos constantemente al Señor en rendición y en adoración delante de nuestro Dios. Es muy interesante este tema, hermanos, que hemos tratado, que afortunadamente nos llevó 2 semanas para poder dialogarlo ampliamente. Razones por las que debemos orar más, o como veníamos diciéndole en cada uno antes de mencionar el punto, debemos ser personas disciplinadas en la oración. Aleluya. Entonces, hermanos, oramos que cada día nuestros pensamientos estén en la palabra de Dios y en la oración, y que el Señor nos permita vivir la vida triunfante que Él quiere que vivamos, aún en medio de la adversidad. Aleluya. ¿Algo más, Jehová, que quieras agregar? Pues nada más, una vez más enfatizar que no tengan en poco, mis hermanos, la intercesión, el orar unos por los otros, y que por favor nos tengan en sus oraciones. Por favor. Y les pedimos o les decimos, mis hermanos, que si ustedes tienen alguna petición por la cual quieren que los estemos apoyando, pues de alguna manera, ya sea por mensaje en el grupo ahí con el pastor, háganoslo saber y cuenten con nuestras oraciones. Claro que sí. ¿Algo más, Moy? Y en ese aspecto, hablando de la oración de unos por otros, sea específico. Si le da pena, pues mándelo como anónimo, un papelito o algo, pero acérquese a alguien y sea específico. ¿O un texto personal? Como decíamos, a veces Dios conoce todo, ¿no? Y Él lo sabe, pero a veces ser específicos con Dios ayuda mucho. Si usted tiene alguna petición, como decía Jehová, sea específico y nosotros vamos a ser específicos con Dios. Dios bendice a este hermano o ayúdale en este aspecto, y esto va a ayudar mucho para que, como dice Hino, la oración del justo sea eficaz. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias por el consejo de tu palabra y por la insistencia en estas 2 semanas de ser personas disciplinadas en la oración. Sabemos que debemos tener disciplinadamente un tiempo, un espacio, una forma, tal vez un escrito, la manera en que cada uno de nosotros podamos acostumbrarlo. Pero ayúdanos, Señor, a ser persistentes en la oración. Hemos visto en estas 2 semanas 10 razones por las que debemos hacerlo y hacerlo. Ayúdanos, por favor, a avanzar con madurez en esa área de nuestra vida, de nuestra comunión contigo. Gracias, amado Padre, por tener este tiempo en el que podamos dialogar de estas situaciones que sin duda alguna bendecirán nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia, y la iglesia de cada uno de nuestros hermanos que nos alcanzan a escuchar a través de estos tiempos. Oramos por iglesias bendecidas, por estos hermanos que atienden el consejo
acerca de la oración. Recibe todo el honor y toda la gloria, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén. Hermanos, hagan todo lo posible por memorizar Lucas 18, 3 al 5. Lo repito una vez más, que dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18, 3 al 5. Aleluya. Amados hermanos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana. Dios nos siga bendiciendo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad.